Un abrazo para todos los que nos están viendo y un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en los Estados Unidos, en Canadá, Australia, algunos de Nueva Zelanda y los países nórdicos. Para todos un abrazo, y también para la gente de otras nacionalidades que hablen español. Este día voy a presentar este libro, que es una novela, Y las montañas hablaron. Khaled Hosseini es un médico afgano que salió niño de su país y se dedicó a escribir la historia de Afganistán. Afganistán es un país que es un punto de paso de las caravanas de mercaderas a través de la historia, y hoy también. Pero es un pueblo que ha defendido siempre con éxito su independencia y lo sigue haciendo. Busquen este libro en los países donde estén y léanlo. Ahora vamos a conversar sobre el mundo que se está construyendo ante nuestros ojos. Este es un tema que va más allá de la situación internacional y tiene que ver con el mundo que se construye. El mundo es la parte de la realidad que uno conoce, que uno entiende, que uno digiere. Ese es el mundo. Difícilmente uno conoce y digiere toda la realidad. Va más allá de lo que tu cerebro puede abarcar. Pero el mundo sí. ¿Has oído un dicho que dice que cada cabeza es un mundo? Esto es muy juicioso y muy filosófico, y es cierto. Cada cabeza es un mundo, porque el mundo es, repito, la parte de la realidad que vos conoces. El mundo de cada persona es diferente. En ocasiones tu mundo es tu casa. En ocasiones tu cuarto. En ocasiones tu baño. Ese es tu mundo. En ocasiones tu mundo es tu pueblo, tu pueblito, tu cantón, tu caserillo. En ocasiones es una ciudad. En ocasiones es tu país. En todos estos casos, tu mundo es pequeño, porque en realidad el mundo de uno comprende aquella parte que uno no conoce. La clave es que nosotros, que vivimos en una roca que le llamamos tierra, pasamos por un momento en donde aparecen los estados, un invento político y un invento jurídico. Y aparece la propiedad privada, que también un invento jurídico. ¿Quién es dueño de lo que no ha organizado y de lo que no ha creado? Dueño de la tierra, habráse visto. Pero para eso se inventó el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Y nosotros hemos vivido siempre bajo la sombra de imperios. Antes de la invasión bárbara de 1492, cuando las hordas castellanas y europeos nos cayeron en tromba, nosotros éramos civilizaciones periféricas en relación con el imperio azteca. Nosotros, los que hoy nos llaman salvadoreños, éramos un conjunto de pueblos. Chortis en el norte de Chalatenango, Mam y Pocomam en el occidente del país, Pipiles en el centro y occidente del país,
lencas, ulúas y chorotegas en el oriente del país. Todos estos éramos pueblos que hablábamos náhuatl y otros hablaban otros idiomas. Los pipiles, descendientes de los toltecas, vinculados a la civilización del Teotihuacán. Y era el imperio azteca el gravitante. Nosotros éramos grupos humanos periféricos. Luego vinieron las hordas españolas y construyeron aquí un mundo español y fuimos colonia de España. Y luego se derrota a España y aparece un Estado formalmente independiente, dependiente de Inglaterra, dependiente de los Estados Unidos. Nosotros aparecemos vinculados a la civilización occidental, porque intelectualmente podemos tener una formación occidentalizada. Somos de los que empezamos a aproximarnos al Estado a partir de la lectura de la Ilíada de Homero. Y ahí también conocimos por primera vez la guerra del libre mercado, que eso fue la guerra de Troya. Pero nosotros no formamos parte del mundo occidental. El mundo occidental es Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Esa es la civilización que arranca de Atenas y de todo el conocimiento y la formación de Atenas. Arranca de Atenas. Pero no todo el conocimiento arranca de Atenas. Aristóteles decía que la filosofía había venido de la Mesopotamia. Pitágoras aprendió su matemática en Egipto. Pero estos de la civilización occidental afirman que todo viene de Atenas. Ahora bien, en el mundo de hoy hay una confrontación muy importante para nosotros. Estados Unidos se levanta como el imperio dominante desde la Segunda Guerra Mundial. En la reunión de Bretton Woods, el dólar se convierte en la moneda de referencia para todas las economías planetarias. Estados Unidos no tuvo, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra, un papel determinante en el curso de los acontecimientos militares. Fue la Unión Soviética la que derrotó a los ejércitos nazis alemanes. Y fue la batalla de Stalingrado, 1441-1442, la batalla más importante de toda la Segunda Guerra. Pero Estados Unidos, que no sufrió los efectos de la guerra, se alzó como el principal ganador de la Segunda Guerra. Y el dólar se convirtió en la moneda de referencia. Acordémonos, la Unión Soviética aparece en 1917, después de la brillante Revolución de Octubre de ese año. Pero la URSS se derrumba en la década del 80. En ese momento Estados Unidos se consideró el dueño del mundo. Ojo, fue en ese escenario cuando nosotros terminamos la guerra civil y cuando nosotros negociamos política y militarmente las condiciones para terminar la guerra civil. Fue en ese escenario cuando Estados Unidos se consideraba el dueño del mundo y no tenía condiciones para meterse a una guerra en un país como El Salvador. Todo eso nos ayudó. Pero las cosas han cambiado. De los escombros de la Unión Soviética aparece Rusia, más vigorosa que nunca, más fuerte que nunca, con dirigentes más sabios que nunca, con una inmensa cohesión
como nunca. Y China se levanta como un poderío económico y militar insoslayable, y sobre todo se construye la alianza rusa-china. Cuando hablemos de la geopolítica contemporánea, no separemos Rusia de China. Es esa alianza lo que determina el cambio de la correlación de fuerzas en este momento. Y entonces aparece una confrontación expresada en los siguientes términos. En términos formales, Occidente y Eurasia. Eurasia es toda la parte euroasiática al este de Occidente. Todos esos pueblos eslavos y no eslavos, chinos y no chinos, son hoy potencia científica, potencia económica, potencia militar y potencia geopolítica. En los momentos en que el imperio estadounidense pierde fuerza política, fuerza económica, fuerza ideológica y fuerza militar. Esto es muy importante para nosotros que vivimos y nos movemos en la periferia. ¿Y qué ocurre con los imperios? Siempre, cuando los imperios pierden las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para mantenerse, viene el derrumbe inevitable. Así pasó con Roma. Acordémonos cómo en el año 325 el emperador Constantino entendió que la base ideológica para mantener en pie el imperio romano era el cristianismo. Y con mucho genio político convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio. Ese cristianismo era como el fundamento ideológico de ese imperio. Pero eso le sirvió a Roma nada más para sostenerse 100 años más. Y en el año 447, Roma es asaltado por los érulos, un pueblo visigodo. Y el jefe de los érulos, Odoacro, sacó al emperador romano del pelo y lo tiró a la calle. Así terminó Roma. Y así les ocurre a todos los imperios. Eso es lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. Estados Unidos no es una sociedad cohesionada como la China, ni una sociedad cohesionada como la rusa. No. Estados Unidos es un mosaico de pueblos, emigrantes todos. Empezando con los emigrantes que llegaron primero, que son los conocidos como anglosajones. Anglosajones. Esto hace referencia a la isla de Angla. Así era conocido lo que hoy es Gran Bretaña. Y los sajones, los que llegaron de Sajonia, el oriente, y la poblaron. Que después pactaron con los vikingos asentados en la parte de Francia. De ahí vino Inglaterra y luego Gran Bretaña. Esa gente llegó con los peregrinos del Mayflower a la parte norte. Eran los protestantes que habían estado apoyando la revolución de Oliverio Cromwell. Pero cuando en Inglaterra se establece de nuevo el reinado de los Estuardos y Carlos II, hijo de Carlos I, al que le habían quitado la cabeza con espada, la gente de Oliverio Cromwell toma de nuevo el poder, los persigue. Huyendo fueron a dar a lo que después serían los Estados Unidos. Esos son los emigrantes originarios. Los que le quitaron las tierras a los pueblos dueños de esos territorios, que eran los comanches, los apaches, los sioux, los pies negros, los hurones. Esas tierras estaban al oeste. Y luego
Una vez establecido lo que se llamó Estados Unidos, luego de la independencia en 1776, le quitan las tierras a México. Le quitan California, le quitan Arizona, le quitan Texas, le quitan Nuevo México. A la fuerza, así como lo hizo. Eso es Estados Unidos. ¿Y qué es hoy Estados Unidos? Esa parte minoritaria de los anglosajones, más los mexicanos, más los salvadoreños, más los puertorriqueños, más los italianos, más los vietnamitas, más los chinos, más los portugueses, todo. Eso es Estados Unidos. Y cada quien es quién. El control tiene que ver con la ideología y con que el imperio sea el más fuerte. Por eso en este momento Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares distribuidas en todo el territorio planetario. En todo el territorio planetario. Y sin embargo, quien es dueño de los contratos de la economía en África es China, que no tiene ninguna base militar. Entonces, ¿sirven para algo las bases militares? A esta altura, ya no. Pero si yo soy imperio como los Estados Unidos, entiendo correcta o incorrectamente que necesito tener fusiles y tanques y barcos en todo el planeta para defender el acceso a los mercados y a las materias primas. Que no puedo basarme en mi economía o en el poder de mis comerciantes para no necesitar fusiles. China no ha necesitado fusiles. Los rusos no han necesitado fusiles para ser el principal socio comercial de los brasileños y de los argentinos. Este es un dilema para el imperio estadounidense. Y mira hoy lo que ocurre con China. Vos no habías nacido quizás cuando se organizó el viaje de Nixon a China. Esto fue celebrado como una victoria geopolítica trascendental. El imperio estadounidense soñaba en ese momento con que China se convirtiera en el mercado inmenso para sus mercancías. Y mira lo que les pasó tantos años después. Estados Unidos es el mercado inmenso de China. No es China el mercado inmenso de los Estados Unidos. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Quién terminó siendo el comprador y quién terminó siendo el vendedor? Ahora bien, tanto China como Rusia le están jugando al imperio estadounidense un juego con sus mismas reglas. Hace 50 años era el socialismo frente al capitalismo, pero hoy Rusia juega el juego del capitalismo y China juega el juego del capitalismo. El mismo juego y las mismas reglas. Y con ese juego y con esas mismas reglas, Estados Unidos está perdiendo. Los bienes y servicios era el potencial de los Estados Unidos. Hoy es el territorio de China. La energía era el potencial de los Estados Unidos. Hoy es el territorio de Rusia. Con tus reglas y con tu juego. Ahora, esto también repercute militarmente. El debilitamiento del imperio estadounidense no tiene remedio. Así son las cosas en la historia. Y lo que hoy les está ocurriendo con los emigrantes es lo mismo que ocurre con todos los imperios. Roma, que es el imperio clásico, porque duró más de 2000 años, sufrió la misma experiencia. Los que ellos llamaban bárbaros, así como hoy a nosotros, los Estados Unidos nos llama delincuentes y terroristas, a aquellos le llamaban bárbaros. Siempre amenazaban las fronteras, que en ese momento eran llamadas marcas.
Y la gente se asentaba en el territorio del Imperio Romano y ahí se quedaba a vivir. Exactamente lo mismo que ocurre hoy. Ojo, los romanos en el periodo del emperador Caracalla, hijo de Teodosio, le dio la ciudadanía romana a todos. Pero ya era muy tarde y en los Estados Unidos no existe aparentemente la gente con talento para pensar en soluciones políticas. La correlación de fuerzas en el planeta está cambiando aceleradamente todos los días. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros somos una civilización periférica, sometida, empobrecida, con la mayor debilidad expresada en la falta de ciencia y tecnología y en la producción de pensamiento abstracto. Cuando se le da seguimiento a la nueva correlación, nosotros como pueblo hemos de buscar los nichos más favorables para nuestra supervivencia, que es lo primero que tenemos que asegurar: sobrevivir. Una vez aseguremos las condiciones para la vida, iniciaremos las condiciones para nuestro progreso. Lo primero, hay que asegurar la vida. Y para asegurar la vida, debemos asegurar la comida, la vivienda, el abrigo, el agua. Este es el primer motor de la historia. Por eso hemos de asegurar este primer motor para pasar al segundo motor, que es el aparecimiento de nuevas necesidades. El mundo que se está construyendo lo hemos de conocer de la forma más minuciosa posible, mirándolo desde América Latina, con ojos latinoamericanos y con ojos centroamericanos, para no equivocarnos y para no perder tiempo. Siempre hay en las oligarquías y en las burguesías grupos antipatrióticos, de entreguistas y de burguesías cipayas, que son criados de los imperios. Necesitamos un pensamiento que parta de los intereses de nosotros, de abajo, y que seamos capaces de reunir alrededor de ese pensamiento a la mayoría de la población. Eso es lo que en este año que está terminando necesitamos en nuestro pensamiento y en nuestra práctica. Estés donde estés, sufriendo los fríos que estés sufriendo y tomando los vinos que estés tomando, aunque no tengas condiciones de saborear el ron guazapa, pensá siempre en tu patria, que es lo único que nosotros tenemos. La patria, que es la madre de todos. Y hoy esa patria está enferma y necesita de sus hijos, que somos nosotros. Sos vos, y soy yo, y somos todos. Un abrazo para todos y todas. Abríguense bien. No anden en la calle por gusto, a menos que tengan mandados importantes que hacer, que los mande sus mujeres o sus hijos. Pero si no es así, del trabajo a la casa. Sí. Y asegúrense de tomar ron de este que te estoy diciendo, porque es el que se produce aquí. Del ingenio La Cabaña. De Pacas, es Alfredo Pacas de Santana el que está haciendo esto. Felicitaciones, don Alfredo, y sobre todo a los trabajadores que son los que hacen esto. Un abrazo para todos.